versículo 21 al 31. Esta enseñanza está dividida en tres partes. La parte histórica, la parte alegórica y la parte aplicativa. O sea, qué lecciones podemos aprender de este pasaje en relación con la historia. Recuerden que Pablo está hablando a los gálatas que quieren haber conocido al Señor, pero quieren estar bajo la ley. Entonces, vamos a leer los versículos 28 al 31 del capítulo 4. Capítulo 4, versículos 28 al 31. Hablábamos de los valores del mundo y los valores del reino. Hablábamos de los atajos. Hablábamos de el camino alto y el camino bajo, que a veces queriendo ahorrar tiempo y hacerlo a lo natural, escogemos los atajos. Capítulo 4, versículo 28 al 31. Voy a leer. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de examinarla. Gracias por que a través de tu palabra podemos ser enriquecidos y podemos disfrutar de las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu palabra ha hablado y habló a los gálatas diciéndoles que son hijos de la promesa, que ellos no eran hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque a libertad tú nos has llamado y no a vivir en esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que es muy importante en la Biblia, y yo creo que ustedes se han dado cuenta a través de leer la Biblia, que la Biblia presenta las historias tal como son. Las historias en la Biblia se registran sin editarlas. O sea, una de las cosas importantes de la Biblia es que la Biblia presenta los hechos tal como sucedieron. Cuando hablo de editar, quiere decir de que a las personas que, según la Biblia, por ejemplo, Dios llamó un hombre según el corazón de Dios, el caso de David, la Biblia también registra sus equivocaciones, su pecado, y lo registra tal y las consecuencias que eso tuvo. O sea, no es que se registró la historia de un hombre conforme al corazón de Dios, pero esa parte no se incluyó, como a veces sucede en la historia. A veces se escribe la historia de alguien y después todo muerto de muerto la persona es buena, o sea, y no se tiene en cuenta los errores, las cosas que ha cometido. La Biblia registra la historia de Abraham y también, sin ediciones, registra cómo en un acto
natural, un acto de la carne, decidió, como me recordó alguien en estos días, que ni corto ni perezoso se llegó a Agar bajo la oferta que le hizo Sara, que era costumbre en ese tiempo. Entonces, la historia que nos presenta la Biblia es que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo uno de la esclava y otro de la libre. Y que hay una, así como Abraham, hay dos maneras de relacionarse. Una manera correcta y una manera incorrecta. Entonces, para recordarles a ustedes, la vez pasada, que los falsos maestros decían, bueno, ustedes crean en Cristo, pero tienen que obedecer la ley para que puedan ser considerados hijos de Abraham. Entonces, Pablo hace un contraargumento a los falsos maestros y les dice, ustedes, para que puedan ser considerados hijos de Abraham, ustedes tienen que mirar esta historia de Abraham, y en el momento que ustedes creyeron en Cristo, ustedes se convirtieron en los hijos de Abraham espiritualmente, los herederos de todas las promesas de Dios. Pero los que piensan que obedeciendo la ley son hijos de Abraham y de Sara están equivocados. Son hijos de la ley, están bajo la ley y están viviendo en esclavitud. Entonces, avanza, Dere, eso es más o menos para avanza, listo. Hay dos maneras de relacionarse con Abraham, una manera correcta y una manera incorrecta. Dana, la siguiente diapositiva. El argumento es, sí es bueno que creen en Cristo, pero tendrán que obedecer toda la ley antes que puedan ser considerados hijos de Abraham. Y el argumento de Pablo, en el momento en que ustedes creyeron en Cristo, se convirtieron en los hijos de Abraham, los herederos de todas las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo había hablado que somos adoptados? Somos no solamente adoptados, sino que se nos ha dado herencia. Somos herederos, herederos juntamente con Cristo. Entonces, el punto principal para contrarrestar lo que pensaban los falsos maestros es: los que piensan que tienen que obedecer toda la ley no son hijos de Abraham. Entonces, la historia de Agar, vamos a recordarla brevemente. Abraham tuvo dos hijos, Israel e Isaac, de dos mujeres diferentes, y nacieron en circunstancias muy diferentes, las cuales son cruciales para entender el argumento que Pablo está planteando. Eso lo vimos el domingo pasado. Dios le dio una promesa a Abraham, que va a tener un heredero y que mientras él estuviera vivo, él iba a darle esa promesa, y le mostró la arena del mar, y le mostró las estrellas, que así iba a ser su descendencia. Pero había un pequeño detalle, que él era anciano, su esposa también anciana, además de ser anciana, era estéril, y ya él había vivido unos cuantos años desde que recibió la promesa y no se había cumplido, entonces estaba sin hijos. Así que Abraham le hace una sugerencia en una de esas conversaciones matrimoniales donde están hablando del asunto de la promesa de Dios. Entonces le hace una sugerencia: que duerma con su sierva Agar, para que por medio de ella pudieran tener hijos. Eso le sonó a Abraham, eso le llamó mucho la atención a Abraham. Entonces, eso era costumbre de los pueblos, era aceptado socialmente. Como por ejemplo, yo recuerdo en mi época, que no hace mucho, entonces en mi época, por ejemplo, que un hombre tuviese una mujer fuera de su casa, eso era visto con mucho rencor, la gente se molestaba por eso. Pero hoy en día a veces hay hombres que tienen una mujer y la mujer tolera eso, hasta comparte
y habla de la casa principal y de la sucursal. Y lo ven y lo hablan de una manera como muy normal. Pero eso no es el plan y la voluntad de Dios. Entonces, aunque era aceptable socialmente, no era el plan y la voluntad de Dios. Abraham aceptó, recuerden la poesía, Abraham aceptó, Agar concibió e Ismael nació, y qué tremendo problema se armó. 14 años después de ese suceso, Abraham tiene 100 años, tuvo otro hijo, y esta vez de su esposa estéril. Agar fértil, Sara estéril. Y Dios, como siempre, hace lo que Él promete. Lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Le dijo a Abraham que le daría un hijo y lo cumplió. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac, que quiere decir risa, como para que se acordara de que ella ya en la cocina se rió de esa promesa que Dios le estaba dando. O sea, Dios como que tiene un buen sentido del humor, como que yo, siendo vieja y estéril, voy a tener hijos a esta edad. Entonces, Dios le dijo que le pusieran el nombre Isaac, que quiere decir risa. O sea, cada vez que lo veía allí, corretear en la casa, o sea, se estaba acordando de que es que Dios también tiene un buen sentido del humor. Entonces, observamos como el narrador también en Génesis 21, que lo vimos la vez pasada, Sara la estéril, la mujer sin hijos. Entonces, Pablo aquí en Galatas hace un resumen y marca una diferencia en los nacimientos. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ya estamos terminando la parte histórica para entrar en una parte que es alegórica, que es una parte que puede ser difícil, pero entendible si conocemos la historia. Abraham sabía que tendría un hijo que sería su heredero y el portador del linaje que traería la salvación al mundo. Pero ¿cómo nacería este hijo si Sara era una mujer estéril y muy anciana? Se requería de un acto extraordinario y sobrenatural de parte de Dios. Y Dios lo hizo, o sea, de una manera extraordinaria y un acto sobrenatural. Entonces, le nació ese hijo a Abraham y a Sara, llamado Isaac. Dijimos la vez pasada que Sara era joven y fértil, y que era perfectamente legal tener un hijo a través de ella, aunque no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Agar, exactamente, a través de Agar podía tener ese hijo y era aceptable, pero no era la voluntad de Dios. Miren aquí esta actitud de Abraham, que es lo que me llama la atención a mí, de cómo registra la Biblia las cosas tal como son. Abraham, que es llamado el hombre y el padre de la fe. Abraham, que es llamado el amigo de Dios. Este amigo de Dios, este hombre de fe, decidió no esperar las acciones sobrenaturales de Dios para tener a su hijo. Decidió engendrar por un medio natural. Él todavía era capaz. El logro humano. Agar también era fértil, era capaz de engendrar y tener un hijo. Entonces, Abraham decidió escoger el camino natural y que, entre comillas, se cumplirían las promesas de Dios. Vamos a ya ir entrando. Los judíos, a la luz de lo que dice Gálatas, sabían que ellos eran los hijos de Abraham, de que ellos eran descendientes a través de Isaac y que eran herederos de la promesa de Dios. Por ejemplo, Moisés había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí
y su nación se centraba en Jerusalén y su templo. Y de eso los judíos se sentían orgullosos y vanagloriosos de su linaje. Ellos siempre hablaban de: yo soy del linaje de Abraham, yo soy, y yo soy, y yo soy. O sea, siempre sacaban pecho, y todavía sacan pecho de que son del linaje de Abraham, los escogidos. Y que allí en el monte Sinaí Dios les dio las tablas de la ley, y que Jerusalén y el templo es el centro de toda la adoración de Dios. Los falsos maestros le están diciendo a los cristianos de allí de Gálatas, de Galacia específicamente, le están diciendo que ellos, para ser verdaderos hijos de Abraham, tienen que volverse judíos, guardar la ley y todas las ceremonias que había. Entonces, Pablo, ahora aquí en los versículos 24 al 25, dice algo revolucionario. Dice: lo cual es una alegoría. Y ahorita me van a de pronto ayudar a ver qué es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, con sus hijos, está en esclavitud. Pablo está diciendo que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pablo dice que Agar y su hijo Ismael representan el pacto de la ley allá en el Sinaí y la ciudad terrenal de Jerusalén. En términos generales, está constituido por personas que no han aceptado a Cristo o que no han creído en Cristo. Y estas personas, lo más complicado para decirle a esa gente que están allí es decirle: miren, esas personas, o sea, ustedes están en esclavitud porque están bajo la ley. O sea, son hijos de Abraham, pero con la esclava, bajo la esclavitud. Entonces, Pablo está uniendo aquí varias cosas. Ustedes recuerdan que el pacto de la ley del Sinaí, la Jerusalén actual, Agar, y todos los que hacen de la ley el medio de justificación para con Dios y el principio esencial de la vida. O sea, como dicen los muchachos hoy en día, Pablo se la tira pleno a ellos. O sea, si ustedes que piensan que para justificarse con Dios tienen que guardar la ley y están en el pacto y tienen a Jerusalén como su centro de adoración, ustedes están equivocados. Eso es lo que está diciendo Pablo a través de esta carta. O sea que no son de Abraham. No son de Abraham. Son de Abraham, pero no en el sentido espiritual. Vamos a explicarlo un poquito más. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es una alegoría? Entonces vamos a dejar la parte histórica y vamos ahora a la parte alegórica. ¿Qué es una alegoría? A ver aquí los estudiosos del español. A ver, Lenny. Una representación simbólica de algo. Una representación simbólica de algo. Es decir, se toma un evento o una situación particular para representar otra cosa. Ok. Es una comparación. Es una comparación. Pablo está diciendo allí, lo cual es una alegoría, o sea que está alegorizando. Había una corriente rabínica en esa época que usaba también la alegoría, porque la alegoría es lo que ustedes están diciendo en el sentido de que viene del griego alegoría, que quiere decir figuradamente, y es una figura literaria que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o de objetos cotidianos. Es hacerlo visible, es hacer visible
lo que es conceptual con una intención didáctica. O sea, es tratar de poner en palabras, a través de un símbolo, a través de una imagen, cosas para que la persona del auditorio pueda entender, para que le sea más clara esa idea que puede ser muy abstracta. Entonces, ejemplo, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia. ¿Ustedes han visto eso? O sea, la justicia se representa con una mujer, exactamente una balanza, pero está vendada. Exactamente, o sea, que quiere decir que esa mujer está representando, cuando nosotros vemos esa mujer con esa balanza y con esa, se supone que así debe ser la justicia, ¿cierto? Pero no es, en la práctica no es, pero es con equidad. Exactamente, pero también, por ejemplo, cuando usted ve un esqueleto con una guadaña en la mano, eso es una alegoría a la muerte, o sea, para hablar de la muerte. O sea, se usan esas alegorías o esas figuras para representar algo. Entonces el apóstol Pablo se vale de una alegoría para ilustrar lo que está diciendo. O sea, en otras palabras, para que les quede bien claro a estos hermanos de allá de Gálatas, para que no haya dudas de lo que él está diciendo. Entonces, es una idea, es un recurso didáctico para hacer más claro una idea abstracta. Entonces, porque ese concepto de que nació de la libre y que nació de la esclava y que hubo una mujer que se llamó Sara y que otra Agar y que Abraham se llevó, entonces esos conceptos pueden ser muy abstractos. Entonces Pablo va y usa ese recurso didáctico, que vale la pena aclarar que hoy en día es muy mal usado, en el sentido que hay una escuela que alegoriza todo lo que es la escritura. Entonces, por ejemplo, los muros de Jericó y los hombres de Israel, bajo la orden de Dios, le dan las vueltas a los muros y los muros se caen. Entonces, hoy en día hay algunas personas alegorizan y dicen que esos muros representan, por ejemplo, lo escuché de alguien, representan cuando es una situación difícil, por ejemplo, que alguien está enamorado de una mujer, pero la mujer se muestra bastante difícil en aceptar y ceder ante las insinuaciones, el cortejo. Entonces, que la persona, el hombre tiene que darle 7 vueltas a la mujer y que a la 8ª vuelta el corazón de esa mujer cede. Entonces, eso es. Oiga, pastor, si hubiera sabido yo eso, a mí me pusieron 1 año de plazo. 1 año, Porque hay algunas que no hay que darle las 7 vueltas. bueno, exactamente. Entonces, mire. Entonces, miren, la alegoría a veces, aplicarla a la Biblia es peligroso, a veces, en el sentido, por ejemplo, porque se trata de decir cosas que la Biblia no está diciendo. Por ejemplo, la parábola de aquel hombre que es asaltado en el camino, el buen samaritano, y es maltratado, y pasa un sacerdote, pasa un levita, y pasa un samaritano, cura sus heridas, lo monta sobre el animal que lleva y lo lleva a un mesón y le dice al mesonero que se lo cuide y que le va a dar una plática para que se lo atienda bien y que cuando él regrese, él se lo devolverá. Entonces dicen allí que el mesón representa la iglesia y que el buen samaritano es Jesucristo. Y que cuando Él venga en su segunda oportunidad en gloria, Él va a recompensar a la iglesia. O sea, hay otros pasajes de la Biblia que pueden decir eso, pero ese pasaje no está diciendo nada de eso. Entonces es espiritualizar y alegorizar las cosas. Entonces la idea de la alegoría es para
un recurso que usa Pablo didáctico para hacer más clara la idea que él tiene. Los judíos están convencidos de que ellos, por haber nacido del linaje de Abraham, son salvos, pase lo que pase, y que si una persona, enseñaban los falsos maestros, conoce a Cristo, no es suficiente, tiene que guardar la ley y todas las ceremonias para que pueda ser un verdadero descendiente de Abraham. Cuando la Escritura habla de que por la fe en el descendiente de Abraham, que es Jesucristo, nosotros tenemos perdón de pecados y podemos tener herencia y justificados delante de Dios. Entonces, ese es el argumento que Pablo ha presentado en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y ahora les plantea ese argumento de una manera dramática, como para que no haya duda. Y es la comparación que hace con Agar y Sara. Vamos a ver un momento la conexión que hay con Sara. Pablo quería que los que estaban escuchando a los falsos maestros sintieran toda la fuerza de su apreciación de que Agar, no Sara, corresponde a la Jerusalén actual. Entonces, no es Sara, sino corresponde a la Jerusalén actual. Y eso está refiriéndose a Agar, no a Sara. Sigue, Dana, por favor. Al dormir Abraham con Agar, estaba escogiendo depender de sus propias capacidades. Estaba optando por obras. Y así de esa manera ganar a su hijo. Ahora, no estaba actuando, yo creo que ahí estaba actuando por fe, pero una fe que tenía en él mismo, su propio Salvador. O sea, no es la fe en la cual yo confío en mi objeto de fe, es lo que Dios ha dicho, sino el objeto de su fe es él mismo. O sea, oye, yo todavía puedo. Y con Agar allí, que está fértil, soy capaz y podemos lograr la promesa de Dios. Y se cumple la promesa de Dios. Entonces, al dormir con Agar, al tener relaciones con Abraham, Agar y Abraham, estaban actuando por fe, pero fe en ellos mismos, fe en él mismo. Entonces, ese tipo de obras es la que se ve mucho hoy, que las personas piensan que pueden ser salvas por lo que ellos pueden hacer. El resultado fue un desastre. Ustedes conocen la historia. Sara se puso celosa, la familia se arruinó, causó división, causó tristeza. Gracias a Dios, por quién es Dios, que Dios también tiene un plan y su misericordia hacia Agar y hacia Ismael. Tuvo un plan para con ellos, pero Abraham tuvo que obedecer nuevamente la instrucción de Dios de que dejara ir a Agar a Ismael, y Dios tenía un plan para con ellos. Entonces Dios condena la poligamia y la práctica de tener concubinas. Dana, por favor. Aunque Dios cuidó de Agar y de Ismael, nunca dirigió sus promesas a través de ese hijo de Abraham. Nunca dirigió las promesas que le había hecho Abraham a través de ese hijo. O sea, en otras palabras, fracasó la apuesta de Abraham de salvarse por él mismo. Entonces, es allí donde vienen las reflexiones, los atajos para lograr los propósitos de Dios. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Si ustedes leen la literatura hoy en día y leen lo que es el problema que hay entre los judíos y los árabes, viene de una mala decisión allá. Viene de una situación en la cual Abraham escogió hacer, bajo el consejo de Sara, lo que era aparentemente normal en los valores del mundo. Entonces, según la tradición, Ismael es el padre de los árabes. Por eso es interesante que Pablo aquí se refiere al monte Sinaí, que
en Arabia. Los de que dependen de la ley, el monte Sinaí, están fuera del pueblo de Dios. Isaac sí fue el padre de los judíos, pero por la línea de Ismael es la historia de los árabes. Entonces, Fue por Isaac. exactamente, entonces mire, cuando Abraham está usando esta alegoría, está tratando de enfocar al pueblo de Israel, está tratando de enfocar a los hermanos gálatas, de que Abraham no confió en la gracia, no confió en la providencia de Dios en la historia. Porque a veces nosotros decimos que confiamos en Dios, pero cuando llega el momento de confiar en Dios, actuamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y confió, en este caso, Abraham confió en su propia habilidad. Cuando no descansamos en Dios, sino más bien buscamos ser nuestros propios salvadores, el resultado es el caos y la desintegración espiritual, psicológica y en las relaciones. A veces nosotros los cristianos tomamos decisiones y luego después que ya tomamos las decisiones consultamos. Como la hermana que me llamó en una ocasión, no voy a decir el nombre, me llamó la hermana y me dijo: hermano, ¿qué piensa usted, pastor, de que yo conocía a fulano de tal? Él dice que es cristiano y yo estoy conociéndolo y me parece que me voy a casar con él. ¿Qué piensa usted? Entonces le pregunto yo: ¿de dónde me está llamando? Me estaba llamando ya de los Estados Unidos, a donde estaba esa persona que había ido a conocer. Ya tenía todo arreglado para su matrimonio. Tenía el paquete. Si ya estaba todo listo. O sea, entonces simplemente llamó como que la conciencia allá, para que el pastor me le dé la bendición y me dé el visto bueno, pero ya había tomado una decisión. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones humanamente como la tomó Abraham, y luego vienen los problemas y las dificultades. Y que fue un consejo de Sara, a su esposo. Exactamente. Y después Agar, engreída por tener a Ismael, se burla de Sara crecer. Exactamente. Entonces, miren todo el caos, o sea, la burla, ese hogar allí se convierte, en vez de ser lo que Dios deseaba, se convirtió en un caos. Entonces, una mala decisión atrajo todas esas cosas. Cuidado con los atajos. O sea, a veces el camino alto, el camino de Dios, a veces es difícil. El camino natural se aparece fácil, pero trae sus consecuencias tremendas. Hasta hoy en día los judíos y los árabes están experimentando ese caos. Ahora, los descendientes de Abraham, los que eran falsos maestros, que habían conocido el Evangelio allí en Galacia, estaban enseñándoles a los hermanos que ellos eran herencia de Abraham por Sara e Isaac. Ese era el concepto y ellos lo afirmaban. Y Pablo les dice aquí: miren, ustedes espiritualmente descienden es de la mujer esclava, gentil y marginada. Como dije la vez pasada, eso fue una bofetada para los judíos. ¿Cómo así? Si nosotros somos de Abraham, de Sara, de Isaac, y tú, Pablo, nos vas a decir ahora que nosotros venimos de una mujer esclava, Agar, que era gentil y marginada. Terrible esa aseveración, pero es la verdad. Y Pablo usa mucho ese lenguaje a veces confrontador para que la gente se dé cuenta realmente cuán lejos se han apartado del Evangelio. Entonces, el corazón de los judíos y de los hermanos de Gálatas estaba similar al de Abraham. Su corazón y acercamiento a Dios es parecido al de Abraham. Y el fruto de esa relación
Y el fruto de esa vida no es otra cosa que la esclavitud. Y los hermanos acá, habiendo comenzado bien, querían estar otra vez en esclavitud. Vivir guardando la ley, guardando todas las ceremonias y olvidándose que realmente Dios nos llamó a la libertad y que tenemos herencia. Entonces, Pablo en otras palabras le está diciendo, mire, a ustedes por su raza descienden de Sara. Eso no se lo podemos dudar. En su alma y en su corazón, pero son como el pueblo que desprecian, son como los gentiles, lejos de las promesas de Dios. Ustedes confían en su propia habilidad y no en la gracia sobrenatural de Dios. ¿Qué estaban haciendo los hermanos allí? ¿Qué estaban haciendo los falsos profetas, falsos maestros? Creyendo que ellos podían salvarse a sí mismos, que ellos podían ser religiosos y que ellos no necesitan de la gracia sobrenatural de Dios, sino que yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que guardar esto, tengo que guardar lo otro para alcanzar la salvación. Entonces, y eso es natural y eso es normal, pero la salvación por la gracia de Dios se necesitó de un acto sobrenatural. El acto sobrenatural de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a través de Él nosotros podernos salvar. Entonces, Gálatas ha dicho, y esta es una frase que no es mía, sino que está en el libro de John Stott, un mensaje a los Gálatas que dice: las personas más religiosas son las personas que están más alejadas de la libertad. O sea, porque su misma religiosidad, su mismo legalismo los lleva a estar esclavos a cosas, a programas, a actividades, y no disfrutan de la gracia que es en Cristo Jesús. La reflexión para nosotros hoy en día. Pensemos por un momento. Pablo usa esta figura de Isaac, Ismael, Sara y Agar. Y en esa relación está enseñándonos por lo menos dos o tres cosas o grandes privilegios que nosotros tenemos, que para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que tener una retrospectiva del Antiguo Testamento. Nosotros heredamos las promesas del Antiguo Testamento. El verdadero cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento es algo espiritual. Nosotros en Abraham somos benditos. ¿Se acuerdan la promesa que Dios dio? En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y no estaba hablando de una bendición simplemente por nacer de una nación determinada, sino estaba hablando espiritualmente por la fe, que es una fe sobrenatural, una fe en lo que Dios hace. La fe, había dos clases de fe aquí. Una fe en lo natural, en lo que yo puedo hacer, que era Abraham con Agar. Yo puedo engendrar un hijo. Agar es fértil y puede tener un hijo, eso es natural. Pero esa no era la forma en que Dios lo había establecido. Dios lo había decidido que Dios, esa promesa de tener un hijo la daría. Y la daría a través de Abraham, a través de Sara, a pesar de la edad, a pesar de la esterilidad. Y ahí se necesitaba un hecho de gracia. Se necesitaba la gracia de Dios, el poder sobrenatural. Entonces, a veces Dios sí tiene un plan para el pueblo de Israel. Dios sí tiene un pueblo, una intención desde el comienzo, y es su pueblo a través de la historia. Pero espiritualmente la promesa y la herencia es para los que ponen la fe en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos somos la simiente de Abraham. Heredamos la promesa de Dios. Somos hijos de la libre. Somos ciudadanos
somos ciudadanos de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial. Somos el Israel de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, son promesas que se han dado en el Antiguo Testamento, pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, esas promesas se hacen realidad para los que estamos en Cristo Jesús. En segundo lugar, no solamente al mirar los privilegios, sino que tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio de experimentar la gracia de Dios. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. La iniciativa no la tomó Abraham, fue Dios el que les dio la promesa a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, una nación que será innumerable. Entonces no estaba hablando solamente de una nación física como el pueblo de Israel, sino también de una nación espiritual, a través de la descendencia de Abraham. Entonces, podemos nosotros a veces también olvidarnos ese acto de gracia de Dios, en que Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Pablo dice que hay dos pactos. Ahí está un pacto el antiguo pacto y el nuevo, las dos Jerusalén, la terrenal, la celestial, pero nosotros hemos recibido unas promesas del Espíritu y la libertad. Nosotros, la religión de Ismael, si lo planteamos así, la religión de Ismael es una religión de lo natural, de lo del ser humano, de lo que el hombre puede hacer. O sea, el hombre puede hacer y alcanzar cosas sin la intervención del Señor. Pero la salvación no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestra intervención, es por la intervención especial del Señor. ¿De qué manera tuvo que intervenir el Señor en la vida de Abraham y de Sara? Una mujer que no puede dar hijos, una mujer que es anciana, que ya ha pasado su costumbre, o sea, se necesita un acto sobrenatural de Dios. La salvación es así, o sea, es por gracia, es un acto sobrenatural de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de esa salvación. Esa es la gracia. O sea, la fe de Abraham en relación con Isaac es una relación de gracia. Es una basada en lo que Dios ha hecho. Es una relación de iniciativa divina. No solamente iniciativa, sino intervención divina. Isaac nació sobrenaturalmente por medio de una promesa. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los Gálatas? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y bajo la ley. Intervención de Dios. O sea, basados en unas promesas. O sea, tenemos por un lado lo natural y tenemos lo sobrenatural. Hay personas como los descendientes de Ismael, que confían en sí mismos, confían en su propia rectitud, confían en sus propias buenas obras. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Miren, la descendencia de Ismael es una descendencia basada en tus propios logros. En cambio, la descendencia de Isaac es lo que confían en el Señor. Pastores, estos de Ismael tienen mucho grito. Yo voy a Autosen, a un control que tengo con el doctor, y vi una árabe toda tapada, nomás tengo una rayita aquí. Yo me sorprendí al verla, y también vi en el noticiero internacional, las niñas se están casando con las compras para casarse.
y Sí. les hacen daño, la mandan al hospital enseguida. Tienen unas creencias todas Sí, o sea, erradas. porque está basado en una religiosidad, está basado en una religión natural, en lo que ellos pueden hacer. Y por eso el mensaje de Pablo a los hermanos allí, miren, ese tipo de relación, de la manera de relacionarse con Dios, al estilo de Agar, al estilo de Ismael, es confianza en ustedes mismos y no confianza en la gracia de Dios. Pablo le está diciendo, ustedes no son llamados a vivir en esclavitud, ustedes son llamados a disfrutar la libertad, porque es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos libres. Entonces miren, esa alegoría, toda la luz que le arroja a ese momento en que él está hablándole a los Gálatas, esa idea abstracta se la pone a ellos de una manera alegórica, clara, para de las dos maneras en las que el hombre trata de relacionarse con Dios. A lo natural, en lo que yo puedo hacer, o en lo sobrenatural, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha prometido. Nosotros podemos decidir heredar las promesas, recibir la gracia, disfrutar de la libertad del Señor, o podemos, como Ismael, estar esclavos, siempre buscando para salvarnos, nunca seguros de que nos salvamos. Gracias a Dios por estas historias de la Biblia. Gracias porque Pablo dice que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y miren, él agrega algo más. Había entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. O sea, en ese tiempo todavía había una persecución y todavía hoy en día. Los que persiguen a los que creemos en la gracia soberana de Dios, que piensan que eso es imposible y eso es difícil. O sea, ¿cómo es que tú te vas a salvar por lo que hizo Jesucristo hace 2000 años allá? Yo tengo que guardar esto, tengo que hacer lo otro y aquello. O sea, nosotros somos salvos por lo que hizo Cristo, por las promesas de Dios. Lo de la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, lo hacemos por agradecimiento a Dios, no para salvarnos, que eso es muy diferente. Roberto iba a decir algo. El que vive de acuerdo a las tradiciones se hace esclavo de esas mismas tradiciones. Correcto. Sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Entonces, una pregunta para pensar, y si hay uno o dos voluntarios que me pueda decir qué es lo más significativo que ha aprendido hoy. No me vaya a decir que qué es una alegoría, sino qué es lo que ha aprendido usted. Yo puedo decir que vivo bajo la gracia de Dios, no vivo en esclavitud, que vengo de un linaje de Abraham, de donde viene el Señor Jesucristo, que estoy bajo la promesa estoy bendecido en la promesa que Dios le dio a Abraham, Amén. en que en él serán benditas todas las familias. Amén. ¿Alguien más quiere agregar como una aplicación personal de lo significativo que hemos aprendido hoy? No simplemente es la historia, saber la historia, no solamente es saber la figura didáctica, es cómo eso me afecta a mí y cómo me beneficia eso a mí. No hay nada que yo pueda hacer para agregar a mi salvación. Todo se lo debo al Señor. Amén. Ya todo está hecho, consumado es. Para que pensemos. Abraham decidió confiar en él mismo para hacer cumplir las promesas de Dios. Es probable que alguno de nosotros Dios nos haya dado unas promesas y que esas promesas son seguras y fieles, pero lo podemos hacer de dos maneras. Uno, a nuestra manera, a la manera natural, y la otra es
por confianza en las promesas de Dios. Recuerden la historia. Abraham decidió confiar en él mismo para hacer cumplir las promesas de Dios, y eso le trajo problemas y dificultades. ¿Alguna vez nosotros hemos hecho algo similar así como Abraham? No digo que el estilo de Abraham con Agar, pero ¿has hecho algo similar? Quizás has pensado cuáles fueron los resultados de esas decisiones que tomaste. Para Abraham, hoy entre los árabes y los judíos, toda esa problemática y toda esa situación que tiene se debe tristemente a una decisión de confiar en lo que él podía hacer. Mi hermano. Es para mirar aquí un pasaje en Romanos 4:18. Aquí hablamos mucho de Abraham. Aquí hay algo que me llama bastante la atención. La fe de Abraham nunca tuvo deseo. Dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como el muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de los utilizados. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe les fue contada la justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado esto, es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús y fue muerto, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para vuestra justificación. Entonces, nunca dudó Abraham de su fe en el Señor. Seriosa, pero Dios estaba completamente convencido que Abraham nunca iba a dudar, aunque se viera viejito, aunque tuviera ya sus años, como ahí ya muerto en sitio como para multiplicarse. Entonces él nunca dudó de eso. Más bien Sara dudó, pero él siempre estuvo allí y por eso fue contado por justicia, ¿verdad? Su fe fue contada por justicia. Amén. Entonces, miren, algo para aprender también relacionado con lo que dice nuestro hermano, es que cuando Dios muestra las Escrituras, registra, por ejemplo, deslices como el que tuvo Abraham, pero la Escritura sigue llamándolo el padre de la fe, el amigo de Dios, porque Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, hombres que le fallamos a Dios, pero que recomponemos el camino, porque de eso se trata. Abraham falló, pero creyó en la promesa de Dios y se mantuvo. David fracasó, pecó y tuvo sus consecuencias, pero se levantó y siguió adelante. Elías también. Y gracias a Dios por la Biblia, y gracias porque nos muestra que todos nosotros somos seres vulnerables, pero que también podemos recapacitar y retomar el rumbo completo para honrar y glorificar a Dios. Entonces, ¿hay otra aplicación más? Bueno, quizás un recorderis para nosotros. ¿En qué momento has visto a Dios hacer lo que parecía imposible en tu propia vida o en la vida de los que están a tu alrededor? Hay situaciones que quizás podemos cerrar nuestros ojos y pensar en estos momentos. O sea, hay situaciones en las cuales con un ser querido, con nosotros mismos, el médico nos dice esto y esto,
como le dijeron a Carlos una vez, yo no me explico cómo usted, Carlos, con la hemoglobina así, usted está vivo. O sea, eso parecía imposible, pero ahí está Carlos. Entonces, evidencia de que Dios es un Dios poderoso, al cual debemos confiar y echar todas nuestras cargas y confiar en Él siempre. ¿Tavo? Sí, el tema de las consecuencias también, como la Biblia dice algunos años, pero no especifica, es probable también el error que cometieron, cuánto tiempo se duró, por ejemplo, Adán porque no lo registra, pero me da la sensación de que fue por mucho tiempo referente a esa consecuencia que trajo eso. Claro, claro que sí. El tormento de Abraham también de estas dos mujeres ahí teniendo rencilla, o sea, sí se puede de pronto ver, la Biblia no lo da tanto en detalle, pero no puede impedir de que las consecuencias fueron complicadas por largo rato. Así es. Colóquense de pie, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha hecho cosas imposibles en nuestra vida. Y por ejemplo, la salvación es un acto imposible por nuestros medios. Ninguno de nosotros, o sea, lo que merecían nuestros pecados era la muerte. Pero Jesucristo murió en nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje a los Gálatas. Esta carta que estaba llena de vigor y sigue teniendo relevancia y vigencia para nosotros. Señor, esta carta es una carta actual, una carta que muestra, Señor, la cantidad de falsos maestros que hay hoy en día, de enseñando una salvación por logros humanos, una salvación en que nosotros somos nuestros propios salvadores. Nos salvamos haciendo, guardando, celebrando y no creyendo a las promesas de lo que tú has dicho en tu palabra. Señor, hoy nosotros afirmamos, como el apóstol Pablo, que venimos de un linaje espiritual, del linaje de Abraham, de Sara, un linaje de gracia, un linaje de lo sobrenatural, donde nos ayuda a día tras día a esperar cosas grandes y maravillosas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a evitar en nuestra vida el tomar atajos, el hacer las cosas, Señor, dependiendo de las circunstancias y no esperando y respondiendo a las promesas tuyas. Gracias, gracias por este día especial y gracias por estos días en los cuales podemos reflexionar también de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Todos esos acontecimientos finales, Señor, de tu pasión y de tu muerte. Ayúdanos a valorar cada día más esa obra majestuosa que tú hiciste al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque somos libres. Gracias, Señor, porque no dependemos de nosotros ni de la ley para ser salvos. Dependemos de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.